¿Qué tal? Buen martes para todos y todas. Aquí estamos en Pasos Perdidos, Fernando Fracchelli, después de alguna reunión de comisión que se dio en la jornada del día de hoy y todos los ojos puestos en la mañana de mañana miércoles. Así es, Amanda, buenas tardes. Intereses marítimos, la reunión que terminó hace minutos nada más. Va a haber un nuevo encuentro a partir de la próxima semana. Sí. Y la próxima semana puede estar confirmándose sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien. A ver, por las diferentes versiones que hay circulando, podría ser una sesión especial pedida por el oficialismo y también por la oposición. ¿La misma sesión o dos sesiones? Ah, bien, dos temarios distintos. Dos temarios distintos. Me parece que los dos podrían estar buscando quórum. Claro, sí, ¿no? confluir además. En conjunto. Veremos a ver qué es lo que pasa. Todavía falta de aquí hasta que salgan las convocatorias, hasta que salgan los pedidos de sesión especial. Sí, recordemos la semana pasada, la oposición, después de no haber conseguido el quórum para avanzar con jubilaciones, con diferentes temas, terminaron señalando que podrían convocar una sesión para el miércoles 4. Bueno, y decíamos que mañana era un día importante la mañana porque se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales aquí en la Cámara de Diputados para seguir con el tratamiento de no solo el proyecto del presidente Martín Menem de la Cámara Baja respecto a la ampliación y modificación de los plazos de los auditores en la Auditoría General que envía al Congreso de la Nación, sino que también a la tarde va a haber una reunión similar en la Cámara de Senadores, también con proyectos en la Cámara de Senadores respecto a la AGN, organismo de Contralor que tiene incidencia en el Ejecutivo Nacional, pero que está llevado adelante por el Congreso Nacional, y por ahí también la ampliación de la Corte Suprema. De todo esto hablamos después de los títulos. Muy bien, vamos a los títulos. Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso: la emergencia en discapacidad implica un impacto fiscal de hasta un 0,42% del Producto Bruto Interno. Proyecto alternativo a ficha limpia. Diputados de diferentes bloques piden al PRO y a La Libertad Avanza habilitar comisiones para tratarlo. Nuevo régimen de la Marina Mercante. La diputada Julia Estrada presentó un proyecto para declarar la nulidad como servicio esencial. Esto tiene que ver justamente con el decreto de la semana pasada, que se conoció, el 350/25, donde establece no solo la Marina Mercante como una actividad esencial, diferenciándola de otras actividades, sino que nombra una cantidad importante de actividades económicas en la Argentina que también son nombradas como esenciales y que deben garantizar un número básico de personal para la atención en caso de que realicen alguna medida de fuerza. Se leyó obviamente como una limitación al derecho a huelga, lo que llevó a su judicialización por parte de las centrales obreras, tanto la CGT como las dos CTA. Así que eso ahora se replica aquí en el Congreso de la Nación con este proyecto de la diputada Julia Estrada, que va en esa misma línea para, bueno, revertir o repensar esa esencialidad que marca este decreto. Bueno, esta reunión que terminó hace minutos, nada más, que encabeza el diputado Chumpitaz, el exdiputado del PRO, ahora con su propio bloque dentro de esta Cámara de Diputados de la Nación, y que ahí se escucharon varias voces de los legisladores, pero también de protagonistas de sectores vinculados con los trabajadores, con la Marina Mercante. Había un punto de coincidencia entre todos respecto a que la situación de la pesca y la industria de la pesca está en crisis. Sí, ya vienen trabajando hace bastante tiempo. Y a partir de ahí empiezan a surgir los impactos que está teniendo, ¿no? Exactamente. Van a retomar el trabajo sobre la trazabilidad de la pesca, proyectos que habían tenido en dos oportunidades dictamen de unanimidad para un proceso de trazabilidad de esta actividad productiva, pero nunca había llegado al recinto. Así que insisten también los diputados con avanzar en esos acuerdos y consensos donde las principales fuerzas que durante los últimos 10 años han tenido participación política en el Congreso se pueda avanzar.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con ese tema. El otro tema, hoy hubo para los diputados de La Libertad Avanza una clase magistral de 1 hora y media del presidente de la Nación, Javier Milei, para con ellos, para con el bloque, encabezado por Bornoroni, acompañado también por Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, reunión de los diputados del oficialismo con el presidente de la Nación en la Casa Rosada. Ahí está la imagen de el bloque de legisladores nacionales, el presidente de la Cámara, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se abordó el tema central, tuvo que ver con la economía, con la marcha del programa económico, con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y además con los anuncios de la última semana por parte del gobierno respecto a los temas que van a estar vinculados, en definitiva, con proyectos que van a enviar aquí al Congreso Nacional, que tienen que ver con cambios, entre otros, con la ley penal tributaria. Exacto, el famoso programa de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Así es. De eso estuvieron hablando en la jornada del día de hoy. Pero le vamos a preguntar a nuestro compañero y colega al que le damos la bienvenida, Claudio Mardones, a ver qué más sabe de todo esto, que nosotros venimos también buscando información. ¿Cómo va, Claudio? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde de martes. Sí, una jornada en donde, bueno, el presidente Javier Milei, después de haber participado del encuentro con el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., se concretó esta reunión con todos los integrantes del bloque de La Libertad Avanza, una serie de explicaciones que para algunos venían esperando de parte del presidente Javier Milei. La precisión también no llegó a fondo, o al menos no hemos podido conocerla respecto a cuál va a ser el momento para el envío de los cambios en la ley de procedimiento tributario y en la ley penal tributaria. Y los movimientos que surgieron hoy, todo parece indicar de que no va a ser después de las elecciones, sino antes. Claro. Así que ese es uno de los datos. Y el otro dato está por fuera de la Casa Rosada. Tiene que ver con estas reuniones que se están sucediendo en Balcarce 50 después de las elecciones del 18 de mayo, en donde finalmente La Libertad Avanza le ganó tanto al peronismo como al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Pero la otra gran pregunta es, en este escenario de elecciones desdobladas, ¿cómo va a impactar la reunión que va a comenzar ahora a las 6 de la tarde, convocada por Cristina Fernández de Kirchner para reunir al Consejo Nacional del Partido Justicialista, acá cerquita del Congreso de la Nación, en la calle Mateu, en la histórica sede de la calle Mateu, al 180? Y ahí la discusión es, bueno, evaluar el escenario político después de las últimas derrotas que ha afrontado el peronismo. Y la gran incógnita, ¿habrá algún pronunciamiento respecto a las elecciones desdobladas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es una de las preguntas y que va de la mano con esto que veníamos contando y que ha tenido su epicentro en la Casa Rosada, después de esta reunión del presidente Javier Milei con los diputados del bloque oficialista, pero después de las reuniones que también tuvieron con representantes del PRO para cerrar un acuerdo político electoral entre el PRO y La Libertad Avanza para las elecciones del 7 de septiembre y también para las del 26 de octubre. Exactamente, eso se va a ir desarrollando en este tiempo, la perspectiva de este acuerdo entre el oficialismo y el PRO para ampliar y ir de manera conjunta a las elecciones, y también cómo se va configurando en cada uno de los distritos, ¿no? Santa Fe es una provincia que también en junio tiene elecciones. Nosotros pudimos hablar el día de ayer con el diputado Mirabella, justamente que tiene un bloque propio aquí en la Cámara Baja, que se escindió de Unión por la Patria, y hablamos un poco también de la agenda que van teniendo los diputados, porque a veces es muy difícil salirse de las coyunturas nacionales y poder plantear problemáticas y necesidades para cada uno de los distritos, pero bueno, un poco conversamos de eso. Claro, exactamente. Bueno, Misiones también están atentos porque vienen también las elecciones en la provincia y ahí también hay una competencia electoral que, más allá que se atañe, como pasó en la ciudad de Buenos Aires y como pasaron en las otras provincias, pura y exclusivamente a cada distrito electoral, termina el resultado nacionalizándose, ¿no? A veces antes, en otras seguramente, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, también después de las elecciones y conocido el resultado, pero lo cierto es que en cada uno de los distritos hay también estrategias políticas de los diferentes partidos políticos, sectores políticos,
y en algunos casos la idea es nacionalizar. En el caso de Misiones, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones trata de provincializar la elección, pero ahí empezó a tallar la Libertad Avanza con el desembarco de Martín Menem el viernes pasado en Puerto Iguazú y la idea de nacionalizar la elección. Y los heridos también, ¿no? claro. Porque, Exacto. bueno, el caso específico de la Libertad Avanza, que, bueno, cuenta con el respaldo de Martín Menem, de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, pero acá hay un dato importante y que tiene su corazón en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con los diputados del radicalismo que se separaron del bloque que conduce Rodrigo de Loredo, que formaron la Liga del Interior. Sí. Hay un misionero, Martín Arjol. Bueno, Martín Arjol finalmente no está dentro de la lista de la Libertad Avanza, sino dentro de otra lista. Y la gran pregunta, ¿qué pasa con los aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados cuando llega el momento de los acuerdos electorales? Más en el caso de Misiones, donde los interrogantes respecto a la interlocución del Frente de la Concordia Misionero, que su último garante y conductor es el exgobernador Carlos Rovira, bueno, fueron clave también para algunas negociaciones con el oficialismo. Así que en ese contexto también, ahí se juegan algunas cuestiones clave de dimensión nacional a partir de los votos que tiene Misiones en las dos cámaras del Congreso, pero una coyuntura claramente provincial. Sí, segura, sin lugar a dudas. Los radicales libertarios ya se lo hicieron saber. Al gobierno nacional ya se reunieron hace pocos días con Eduardo Lule Menem. Ahí está, y hablaron ahí. Puntualmente, el ejemplo más claro fue el caso de Arjol. Y el gobierno tomó nota. Me parece... Bueno, hablamos de Roberto Mirabella, que conversó con nosotros también el tema de distintos temas que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Exacto, decíamos al principio que algunos diputados tratan de traccionar hacia la discusión local y esta es en algún sentido la posición del propio diputado Roberto Mirabella. Bueno, como ustedes saben, mi agenda siempre está fuertemente marcada por la realidad santafesina y por la representación que tengo de mi provincia. Seguramente va a estar influenciada por muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad, que es la realidad del sector productivo, agropecuario, agroindustrial, agroalimentario. Hay un tema trascendente que nos toca muy de cerca, que es la nueva concesión de las vías navegables para el dragado, balizamiento, señalamiento de la ruta que va por el Paraná hasta Paraguay, y esa concesión fracasó en febrero, y ojalá podamos opinar sobre ese nuevo llamado a licitación. Y bueno, y hay varios temas que hacen a la realidad santafesina y que tienen que ver con un parate fenomenal que estamos teniendo en este momento de toda la obra pública nacional y la inversión nacional en Santa Fe. Esto para nosotros es de gran preocupación porque había en marcha gasoductos, acueductos, autopistas en marcha, inversión que hace a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo productivo, ¿no?, de mi provincia. Así que mi agenda está marcada por lo que marca la realidad de mi provincia de Santa Fe. Bueno, esas dificultades y esas contradicciones que se ponen sobre la mesa en este momento, en esta etapa, que es justamente la conformación de alianzas, decíamos, Sí. En el mes de febrero, de junio va a haber elecciones en la provincia de Santa Fe, la primera semana, y tiene que ver específicamente con esa puja entre qué fuerzas nacionales se imponen, cómo se leen las elecciones locales, y bueno, y ahí las alianzas entre también las distintas expresiones del peronismo, las distintas expresiones de lo que fue Juntos por el Cambio, Sí. que tienen también sus datos a partir de lo que fue la elección de las primarias en abril y de constituyentes. Así que hay ahí un proceso que además cada vez que se acerca más a octubre, bueno, va tomando más volumen la elección, ¿no? Exactamente. Bueno, las estrategias que marca también el propio gobierno nacional, ¿no?, principalmente buscando de construir mayorías pensando en el recambio legislativo del 10 de diciembre. Exacto. Es ahí donde apunta para llevar adelante otra serie de reformas. Es ahí donde, en parte, el compromiso asumido por el gobierno con el Fondo Monetario en lo que tiene que ver con reformas impositivas
y reforma laboral. Ujú. También reforma previsional. Veremos a ver cómo están los números y a partir de ahí la idea es avanzar. Exactamente. Lo que decía Claudio recién hace un ratito, que se deja traducir o traslucir un poco de la reunión que tuvieron hoy en Casa de Gobierno los diputados de La Libertad Avanza, el proyecto sobre las medidas económicas que anunció la semana pasada tanto el ministro de Economía como el titular de ARKE del Banco Central. Se estarán debatiendo acá antes de las elecciones de octubre, ¿no? Claro. También como una herramienta más para poder generar en algún sentido, bueno, con estos anuncios, una masa crítica que acompañe al gobierno en su proceso electoral. Claro, exactamente. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. El calendario electoral está diagramado. Puede haber cambios, ¿no? Pueden haber algún cambio. En alguna fecha, decimos. En algunas fechas que adopten los mandatarios provinciales, pero veremos. En principio el calendario ya está fijado. Está fijado. Quien habló de las medidas económicas fue un ex titular de lo que es hoy ARCA, ex AFIP, que es Carlos Castañeto, él es Sí. diputado de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, y de esta manera se refería a los anuncios que pronto van a venir algunas de esas medidas aquí en la Cámara de Diputados, porque hay que modificar varias legislaciones. La verdad que fueron anuncios muy raros, digo yo. Me parece que lo único que hoy por hoy, antes que salga, primero que hay cosas que tienen que venir por ley, ¿no? Lo que es la información de los escribanos, lo que es la penal tributaria, y lo único que para mí hoy, la única información que hubo es que el organismo pierde información con respecto al aumento de algunos datos que dio. Por ejemplo, si vos tenés un plazo fijo de menos de 100 millones no lo declarás, si vos comprás un auto de 30 millones no lo declarás, y otro anuncio rimbombante. Primero, que en el mundo los regímenes tributarios son autodeclarativos. Vos lo declarás y el organismo que se nutre de toda la información te dice de lo que vos estás declarando si está bien o está mal. Hoy se invierte la carga de la prueba. El organismo te dice vos lo que vas a tener que pagar de ganancias y vos vas a tener que demostrar que lo que dice el organismo no es correcto o es correcto. Para que vos demuestres que no es correcto lo que dice el organismo, vas a tener que tener toda la facturación y cargar toda la facturación en el sistema de declaración jurada para decir, mirá, vos decías que tenías que pagar 10, yo te demuestro que tengo que pagar 1. La Argentina tiene convenio a través de la OCDE con 171 países, aproximadamente, uno más, uno menos, donde se reporta información confidencial sobre bienes de los argentinos o dinero de los argentinos del exterior o viceversa. Pueden haber preguntas de extranjeros que viven en la Argentina que no están declarando en su país de origen. Por otro lado, nosotros firmamos un convenio con Estados Unidos, el famoso convenio FATCA, por el cual antes yo preguntaba por Juan y ellos preguntaban por Pedro, y eso era la información. A través de ese convenio fluye la información en forma automática, entonces nosotros como Argentina podemos saber qué bienes los argentinos tienen en el exterior no declarado en su país de origen, vamos a decir en la Argentina. Y por el otro lado el GAFI, digo, que es que pasa a la Argentina, podría pasar si empieza una economía informal, porque esto va a generar una economía más informal todavía, que sea un país de baja o nula tributación. En definitiva, la calificación de la Argentina podría tener ese nivel de calificación que podría pasar a ser, no quiero ser extremista, pero un pseudo paraíso fiscal. Bueno, duras declaraciones del Así diputado opositor Carlos Castañeto sobre estas nuevas regulaciones o desregulaciones que definió el Ministerio de Economía y de la que hoy hablaron en el bloque oficialista con el presidente Javier Milei. Exactamente. Bueno, las primeras declaraciones que hubo ya desde la semana pasada, hay un gran arco opositor que está rechazando las normas. Apuesta el gobierno a quién, a los bloques dialoguistas, a los gobernadores. Va a tratar de convencer a los gobernadores que es beneficioso para las provincias y para las arcas provinciales avanzar con esta iniciativa aquí en el Congreso Nacional. Eso como uno de los temas. Un poco las próximas elecciones, veníamos hablando de eso. Claudio, vos decías que viene nutrida la agenda. Totalmente. 2 o 3 datos que terminan de completar el rompecabezas a partir de lo que hemos venido recorriendo.
Bueno, 2 provincias eligen gobernador este año, Santiago del Estero y Chaco. Bueno, y va de la mano también con la incógnita de los desdoblamientos, especialmente después del resultado del 18 de mayo, elección desdoblada en la ciudad de Buenos Aires de las nacionales para elegir al 50% de la legislatura porteña. Bueno, eso ha empezado a abrir interrogantes respecto a la eficacia de tratar de alejarse de una eventual nacionalización. Todo el foco está puesto en la provincia de Buenos Aires y especialmente hoy, en vísperas de la reunión del Consejo Nacional del PJ de las 6 de la tarde. Pero lo cierto es que en el caso específico de Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora no desdobla. Las elecciones santiagueñas se van a realizar al mismo tiempo que las elecciones de fines de octubre de este año, elecciones generales. 26 de octubre, elecciones generales legislativas con boleta única de papel y sin el tilde de lista completa. Corrientes, todo lo contrario, Corrientes sí va a desdoblar y las elecciones para gobernador de Corrientes se van a concretar el 31 de agosto, así que se suma otra escala más a lo que veníamos repasando. Elecciones, primero 8 de junio en Misiones, 29 de junio en Formosa, legislativas, 29 de junio municipales en Santa Fe y de ahí saltamos junio a agosto, al 31 de agosto, elecciones para gobernador en Corrientes y después saltamos al 7 de septiembre, elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, quedan dos escalas por saber todavía, que las veníamos comentando. Me refiero especialmente a lo que pase con La Rioja. La Rioja elige este año 18 legisladores provinciales. Todavía no sabemos si desdobla o si realizan los comicios también a fines de octubre junto con las elecciones nacionales. Y lo mismo pasa con un distrito electoral muy importante, Mendoza. Mendoza este año elige 24 diputados provinciales y también 19 senadores provinciales. Hay dos opciones. Si quedan al mismo tiempo que las nacionales del 26 de octubre o si en el medio aparecen en un tiempo que se acorta. En el caso de Corrientes se abre un interrogante, que también lo veníamos repasando. Corrientes, limítrofe con la provincia de Chaco. Chaco concretó elecciones hace poco y fue uno de los lugares, el único lugar en donde el radicalismo cerró un pacto con La Libertad Avanza. A través de Chaco Puede. Bueno, la pregunta es, ¿va a ser la misma dinámica en Corrientes? Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Que Corrientes elige este año gobernador. Así que junto con Santiago del Estero lo que podemos decir es que ambas provincias ya tienen definidas sus fechas. Santiago del Estero elige gobernador al sucesor de Gerardo Zamora el 26 de octubre. También cuando los santiagueños y las santiagueñas elijan legisladores nacionales. Y Corrientes no, 31 de agosto, ahí se va a definir al sucesor de Gustavo Valdés. Bueno, todo esto es lo que se va a desplegar en los próximos meses y semanas, porque junio está a la vuelta de la esquina, va a ser un mes muy importante con 3 elecciones provinciales y vamos avanzando rumbo a octubre, las definiciones también de las alianzas en el mes de julio y luego ya las candidaturas. Así que toda la información la van a tener después de esta pausa que vamos a hacer, Fer, ahora, en minutos. Así es, nos vamos al corte rápidamente, quédese, estamos aquí en Diputados Televisión. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas.
El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos y anticipábamos que la actividad se iba a concentrar en el día miércoles, Sí. iniciándose temprano con un debate que lo veníamos contando hace tiempo. Vos venías advirtiendo, Fer, ya el año pasado y que se venían venciendo plazos importantes respecto a los auditores Sí. que son nombrados por el Congreso, ¿no? La auditoría es un órgano que depende del Congreso de la Nación y que lo que hace es hacer un análisis de la ejecución presupuestaria. Entonces, Claro. tiene una relación directa, de hecho, con la Comisión Revisora de Cuentas, que le asigna tareas específicas para que auditen cómo se ejecutó el dinero. Hubo una gran discusión el año pasado con las universidades, pero hasta ahora se han vencido los mandatos de los 3 auditores de la Cámara de Diputados y de los 3 de la Cámara de Senadores, y no logran las fuerzas políticas ponerse de acuerdo para nombrar 3 auditores nuevos que son a referéndum de propuestas de los bloques mayoritarios, ¿no? Claro. Proporcionalmente con el número de integrantes que tienen. Exactamente. Hubo un intento la última semana de un grupo y un sector de la oposición, donde está Unión por la Patria, donde está Encuentro Federal, donde está Democracia para Siempre, donde está el Frente de Izquierda, de tratar de, bueno, de avanzar en una sesión para designar por lo menos 2 de los 3 auditores que representan a la Cámara de Diputados. Ahí postulaban a Emilio Monzó por el lado de Encuentro Federal, a Juan Ignacio Forlón por parte de Unión por la Patria, y dejaban en una vacancia para que el oficialismo decidiera la designación de un auditor, que Sí. podía ser de la Libertad Avanza, que podía ser del PRO, que podía ser del radicalismo. Bueno, en definitiva que ese acuerdo por ese sillón en la auditoría que lo termine cerrando la Libertad Avanza, y de esa manera completar los 3 auditores para poder llevar adelante lo que es implementar por lo menos el 50% de las vacantes que hoy tiene, que son la representación de los diputados nacionales. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Primero, que no hubo quórum, entonces por lo tanto no se pudo avanzar con esa estrategia. Primera dificultad. Primera dificultad. Además, ya venía esa estrategia un poco golpeada desde internamente, Sí. por problemas internos con otros bloques que también están articulando mayorías, junto con los que nombramos anteriormente, que es la coalición cívica y que es el bloque de los cordobeses. Claro, ¿no? había una resistencia particularmente de Exacto. la coalición cívica para el nombramiento, acompañar con sus votos al actual diputado Monzó, que bueno, asumiría también dejando su Claro. banca, no puede tener doble función en ese Exacto, sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí, si llegaba a haber sesión y se avanzaban con esas designaciones, se iba a designar un auditor por 8 años de mandato, que es lo que marca hoy la ley. Exacto. Entonces, me parece que la estrategia del oficialismo siempre con el tema de la auditoría fue patear la pelota para adelante. Exactamente. ¿No? Dejar que pase el Ganar tiempo y ver el resultado de las elecciones de octubre y ver cuáles son los números y las mayorías Exacto. que hay y las minorías dentro de la Cámara de Diputados y del Senado, y después empezar a trabajar en lo que tiene que ver con acuerdos políticos. Al avance de la oposición, el oficialismo dice tenemos que hacer una estrategia. Claro, ¿Cuál fue la tenemos- estrategia? El proyecto de Martín Menem, Exactamente. donde mete en la discusión ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales no solo el proyecto de Menem, sino de 8 diputados más, 8 Sí. autores de iniciativas vinculadas, entre ellos varios de Unión por la Patria, vinculadas con cambios en la Auditoría General de la Nación. A esa estrategia de diputados salió el Senado también a plantear su estrategia y Claro. apareció la convocatoria del Senado por parte de la senadora Alejandra Vigo. Exactamente. El cordobesismo, El otra vez cordobesismo, terciando. ahí pujando ahí por el proyecto de un integrante de ese interbloque que es Provincias Unidas, el proyecto de Juan Carlos Romero, y también está el proyecto de Unión por la Patria. En Exactamente. definitiva, con ese escenario, la Libertad Avanza, ¿qué es lo que dice hoy en Diputados? Discutamos No- primero esto. Claro, no discutamos un auditor para 8 años cuando hay un gran consenso y un gran acuerdo por bajar Primero la reforma, después los la cargos. reforma para bajar en los años de mandato a 4 años Exacto. de los auditores. Designemos rápidamente la reforma, hagamos la sanción de la ley y después nombramos. Exactamente. Y de esa manera es la estrategia para tener una respuesta para decir no, cerremos no el discutamos recinto ahora los para cargos. discutir ahora los nombramientos. Y en esa situación estamos. La discusión de mañana a las 10 de la mañana en diputados, mañana a la 1 de la tarde en el Senado. Se Exactamente. acelera, ¿no? Claro. Se acelera y se cristaliza con mucha velocidad este debate.
Pero aparte, este debate viene después de lo que viene sucediendo en la bicameral fiscalizadora revisora de cuentas, especialmente respecto a la operatividad de la Auditoría General de la Nación, porque recordemos que uno de los temas que han sido parte de toda la cantidad de reuniones y expedientes que habían quedado atrasados en los últimos años, tiene que ver con la efectividad de la AGN a la hora de resolver con temas que van a volver a recrudecer en cualquier momento. Me refiero al rol de auditoría sobre las universidades públicas en el marco del debate del financiamiento universitario, en una ofensiva que además fue corporizada por el Poder Ejecutivo Nacional respecto a aplicar una serie de recortes luego de revisar la ejecución presupuestaria de los ejercicios anteriores. Bueno, todo eso pasa por la AGN, por la Auditoría General de la Nación, cuyo funcionamiento, buena parte, a partir de esto que también nos viene contando Fernando Fragelli, habla de una situación de virtual parálisis de lo que está pasando en la AGN. Así que en ese contexto no solamente corren los tiempos respecto a una posible reforma para acortar los plazos de los mandatos y también la composición, sino todo el trabajo que tienen por delante y cuánto de todo lo que tienen por delante lo van a poder cristalizar cuando empiece el debate en torno al financiamiento universitario nuevamente. Claro, bueno, ahí está un poco el tema. Sí. Y además es el tema pendiente que quedó Claro. en principio. El tema de la AGN no estaría en lo que podría ser la próxima sesión. Sí, de la sesión que la se frustró convocatoria. la semana pasada, entre los temas que estaban presentes estaba la designación de auditores por la AGN, estaba también la resolución de la comisión del caso Libra, que en un rato vamos a estar hablando con una de las autoras de los proyectos que impulsan esta iniciativa, pero también había discusiones en torno a proyectos diversos respecto a modificar la situación actual de los jubilados, que cada miércoles se reúnen. De hecho, la semana que viene, cuando se cumplan ya 10 años del 3 de junio del Ni Una Menos, se definió que la movilización va a ser el día 4, así se apoya a los jubilados y las jubiladas. Y en esa línea, Claudio nos trajo un informe muy importante, porque desde hace ya varios años, casi 10, 9 años, que existe la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que se aprobó durante la gestión, el primer año de gestión del entonces presidente Mauricio Macri, con Emilio Monzó justamente como presidente de esta Cámara. Y Marcos Macom en la presidencia de la dirección, digamos, de la oficina. De la oficina. Exacto. La Oficina de Presupuesto es consultada por, obviamente, los diputados, principalmente las autoridades de las comisiones, remiten los proyectos que se consensúan para conocer cuánto afecta el presupuesto. Un presupuesto que, recordemos, está prorrogado hace 2 años y tiene números vinculados también, sin la actualización muchas veces, del impacto inflacionario. Así que se tomó el trabajo, Claudio, de leer en profundidad este informe y darnos un resumen en estas placas. Porque acá se ponen a prueba algunas cifras que, bueno, demuestran también el rol de la OPC para la cual fue creada, que es precisamente poder aportar en tiempo real, rápido, un pantallazo de la ejecución presupuestaria, especialmente sobre algunas iniciativas que tienen que ver con la utilización del presupuesto público. Toda una particularidad, porque la OPC empieza en este momento manteniendo su velocidad de crucero, dando a conocer una serie de aspectos presupuestarios que de otro modo no se podrían conocer en torno al debate parlamentario, pero en un momento en donde este Congreso transita el 2.º año sin poder sancionar un presupuesto nacional, ¿no? Este es el primer dato. Y el otro dato, claro, luego después del intento de sesionar la semana pasada y que se cayera la iniciativa por falta de quórum, la pregunta es, bueno, ¿solamente va a estar el debate jubilatorio o también se van a sumar las otras iniciativas? Basta repasar un poco en esta placa el alcance del debate presupuestario respecto a los 2 temas que están en danza para debatir y que forma parte de 11 dictámenes, tanto para que el bono no remunerativo de 70.000 pesos pase a ser remunerativo y sea actualizado por inflación. Y también otro de los puntos nodales, y es la extensión de una nueva moratoria jubilatoria. Recordemos que el 23 de marzo de este año terminó la última moratoria jubilatoria y desde entonces se abre el interrogante.
¿Existirán chances de poder abrir otra? La respuesta del Poder Ejecutivo ha sido no, no hay interés en avanzar en una nueva moratoria jubilatoria. Así que por esa razón vamos camino a que se reedite una pulseada como la que sucedió el año pasado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, luego del último debate vinculado a una reforma jubilatoria que fue aprobado por las dos cámaras del Congreso, que fue vetado por el presidente Javier Milei junto con la ley de financiamiento universitario, y que eso abrió otro camino que puede volver a abrirse en cualquier momento, pero en año electoral. Y es que si prosperan algunas de estas iniciativas, pueden ser vetadas, y se abre la otra gran pregunta: si la Cámara de Diputados tiene la capacidad para ratificar en la iniciativa, o si el oficialismo cuenta como par ordenado negativo, si tiene forma de ratificar la ley o de evitar esa ratificación y bancar el veto presidencial. Bueno, al menos para la Casa Rosada está encaminado todo para que vuelva a darse la pulseada de veto o ratificación. Queda un largo camino, pero en este caso nos vemos con algunos números para poder entender cuál es el alcance económico de lo que se puede poner en cualquier momento en el debate del recinto. Lo habíamos dicho, este último informe de la Oficina del Presupuesto tiene que ver primero con la extensión de las moratorias y también con el aumento del bono. Vamos a la siguiente placa. El informe se encarga, en primer lugar, de analizar... Primero, esto es una prórroga por 2 años en el marco de la ley 27.805. Bueno, el costo del primer año de la moratoria implicaría el 0,084% del Producto Bruto Interno Argentino. Y el segundo año implicaría el 0,081% del PBI. Es decir, que entre los 2 años eso llega al 0,165% del Producto Bruto Nacional Argentino. Vamos al caso específico de la prestación universal para el adulto mayor, que es el otro análisis que hace la Oficina del Presupuesto del Congreso y que lo vemos en esta placa, en la placa 3. Bueno, en el caso de que prosperaran las iniciativas en danza, el cálculo que hizo la OPC es que existirían 441.226 nuevos beneficiarios para esta nueva prestación universal para el adulto mayor. Y además, en ese proceso, quedarían, estoy hablando en este caso de 441.226 nuevos beneficiarios de una eventual extensión de la moratoria por 2 años. Ingresaría una mitad en el primer año y la otra mitad en el segundo año. Así que estos son los principales aspectos, los datos duros del debate jubilatorio. La pregunta es el momento que puedan elegir para tratarlo después de lo que pasó la semana pasada. En el peronismo dicen, estamos en condiciones para poder bancar el quórum, aunque todas las voluntades totalizaron 124, faltaron 5 que despertaron algunos interrogantes, especialmente por su origen, por los diputados santiagueños y también por diputados santiagueños y catamarqueños. ¿Y volverá a darse la misma foto? Bueno, algunos consideran de que esto no tiene que ver solamente con el quórum, sino también con los temas. Que la posibilidad de discutir el tema jubilatorio, evitar de que vuelva a cruzarse con otros temas que posiblemente sean materia de doble fuego de parte del oficialismo para que no tengan quórum. Me refiero al debate de las autoridades para la comisión investigadora de la criptomoneda Libra, entre otros de los puntos, y que venían contando con detalle mis compañeros, y es qué hacer con la Auditoría General de la Nación. Bueno, ¿se volverán a cruzar estos temas con el debate jubilatorio? Bueno, es una de las preguntas en un momento en donde estos datos que hemos compartido, provistos por la Oficina de Presupuesto del Congreso, son precisamente los datos que también el oficialismo y el PRO posiblemente utilicen para negarse a darle respaldo, sin perder de vista que hay posiciones divididas. En el PRO nos encontramos también, aunque estamos hablando de un aliado estratégico del oficialismo en la Cámara de Diputados, que viene de reafirmar su acercamiento con el oficialismo después de la última derrota del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, pero no todas las posiciones son uniformes. Una de las iniciativas lleva la firma de María Eugenia Vidal, diputada nacional del PRO, y en ese contexto también el oficialismo juega su ficha con la idea de crear una comisión para discutir una reforma jubilatoria integral. Bueno, ¿cuántas de esas variables van a seguir manteniendo los votos de
un recinto que, como veníamos diciendo, después del cimbronazo que provocó el comicio porteño desdoblado, bueno, un oficialismo envalentonado que buscó por todos los medios evitar que hubiera quórum para esa sesión. ¿Significa eso que no volverán a tratarse esos temas? Para nada. La oposición está buscando rearticularse para volver a llevar a estos temas y lo que viene, porque también volverá a tomar fuerza el debate del presupuesto universitario. Seguramente nos vamos a encontrar con nuevas cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, pero en la medida que pasen las semanas y empiecen a acercarse las definiciones, vamos a estar en un momento de otra realidad electoral, especialmente cuando las definiciones que tome este recinto van a tener un impacto electoral mucho mayor del que pueden tener ahora. Bueno, de eso también vamos a ver cómo construye mayorías la oposición, ¿no? Sí. Por esto que decías, Claudio, que faltaron algunos, no tanto, faltó dentro del bloque opositor mayoritario varios diputados que responden, algunos gobernadores, que como bien decías, van a someter su gobierno también a votación en este año. Así que esa construcción de mayorías sigue trabajando en pos de, bueno, por un lado, declarar la emergencia en discapacidad y por otro lado, avanzar en alguno de todos estos proyectos, ¿no? Porque son muchos los dictámenes y todavía tienen dificultad de ponerse de acuerdo por dónde avanzar. Así que será parte de esta construcción de mayorías, pero la latencia también de otros proyectos que tienen dictamen. Hay varios proyectos con dictamen que no pueden avanzar. Uno tiene que ver con el Alzheimer, por ejemplo, para generar un programa específico de atención e información sobre la difusión de información sobre el Alzheimer y con también la definición de programas de atención temprana y detección temprana y otros proyectos que ya tuvieron discusión y dictamen, pero que no es el momento, como siempre plantea Claudio, y la oportunidad por ahí para llevarlos al recinto. Claro, bueno, es ahí donde tienen que empezar a articular las distintas reuniones, los sectores de la oposición, por un lado, en su estrategia. Después el oficialismo tendrá la suya con sus aliados, pero lo cierto es que la estrategia de la oposición es, por lo menos hay un sector dentro de esa oposición que dice, discutamos menos proyectos, propongamos menos proyectos, pero terminemos haciendo un gol. Claro, no sea no hagamos muy querer pretencioso. jugar en toda la cancha y después Exactamente. la pelota no llega nunca. Esa es la discusión en este ¿No? momento. Ahí están un poco el tema. Sí, señor. Porque después hay mucha coincidencia. El tema de emergencia en discapacidad coinciden, el tema de jubilaciones coinciden. Sí hubo diferencias con el tema de la Auditoría General de la Nación. Sí hay algunas diferencias, principalmente con el oficialismo, obviamente, en el caso Libra, en el tema del caso Libra, pero lo que dicen es, si el tema de las designaciones de las autoridades de la Comisión Investigadora por el caso Libra generan todo un ruido interno y externo que impiden la sesión, vayamos por los jubilados. Bueno, ahí está la mesa planteada, Claro. porque ahí posiblemente, si nos encontramos con una síntesis de esta tensión, bueno, quizás hay algunas coincidencias de un acuerdo win-win. ¿Por qué digo esto? Porque si se posterga un poco más la discusión en torno a las autoridades de la Comisión Investigadora del caso Libra, bueno, el oficialismo consigue ganar más tiempo sin que la Comisión Investigadora se mueva. Objetivo que han podido lograr paso a paso y especialmente antes de las elecciones del 18 de mayo. Claro. Primera negociación, tratar de acotar quiénes iban a ser los interpelados. Segunda negociación, bueno, definir cómo iba a ser la arquitectura de la comisión investigadora. Un aprovechamiento de un vericueto del reglamento, cosa que redefinió por completo incluso hasta los bloques de esta Cámara de Diputados para poder terciar. Hoy nos encontramos con una foto de una investigadora que ya no tiene 24 integrantes, sino 28. Y por el otro lado, una oposición que también el hecho de haber llegado a estos dictámenes, que habla de una gran multiplicidad todavía y fragmentación de iniciativas y proyectos, pero fue producto después de que también el recinto de la Cámara de Diputados votara sendos emplazamientos. Acá hay un proceso que todavía no se ha cerrado, que está en pleno desarrollo. Claro. Y fue precisamente que la Comisión de Presupuesto, y acá se vuelve a cruzar nuevamente el tema electoral, la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Esper,
tuvo que ser obligada por emplazamientos votados en el recinto de la Cámara de Diputados para que esa comisión tratara los temas vinculados a la cuestión jubilatoria y también a la emergencia de discapacidad. Es decir, que el oficialismo sabe que de un modo u otro en esa dinámica hay una pieza todavía que falta y que posiblemente se va a cristalizar para llevar al recinto eso. En el medio, claro, no solamente el marco electoral, sino también el estado latente de la investigación del caso Libra y los otros dos frentes que también no muestran muchas señales de avance. Claro. Me refiero a la Justicia Federal Argentina, en donde hasta ahora lo que hemos podido contar tiene que ver con algunas medidas dispuestas por la jueza federal María Romilda Servini, y por otra parte los interrogantes de lo que puede pasar en Estados Unidos, especialmente con quien fue uno de los factotums de la criptomoneda Libra. Me refiero a Mark Hayden Thomas, Davis, que también algunos se preguntan cuál va a ser su rol en el marco de esta investigación. Algunos creen que tampoco prosperaría la investigación en los Estados Unidos. ¿Por qué menciono estos temas? Porque tienen gravitación directa con este cronómetro que maneja el oficialismo, ganando días para que la Cámara de Diputados no pueda instrumentar una de sus facultades, que es investigar a través de esta comisión, que ha quedado trabada por un 14-14, 14 a favor de Gabriel Bornoroni de La Libertad Avanza, 14 a favor de Sabrina Selva de Unión por la Patria, un debate que finalmente no llegó a la Cámara de Diputados por falta de quórum, y cuidado, porque todavía está otra cosa en estado latente, la discusión reglamentaria respecto si sucede o no sucede eso y si en el medio necesitan un dictamen o no. Así que ahí también otra pieza que falta, pero claro, ahí queda la pelota en la cancha de la oposición. ¿Quedará todo resumido a un solo proyecto para poder pedir una sesión? Todavía eso no lo hemos visto. Bueno, ahí está un poco la situación latente en cada uno de los bloques. Bloques que durante la jornada de hoy van a empezar ya a tener reuniones. El radicalismo tiene su reunión, lo mismo que la Libertad Avanza, el PRO también, como todos los martes, tienen reuniones. Así que estos temas están en análisis. Y mañana se van a reunir desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en comisiones. Son 6 comisiones que se reúnen. En un ratito, cuando volvemos de la pausa, las repasamos, pero son diversas, multitudinarias muchas de ellas, así que también va a haber mucho cruce de diputados y momento para la rosca, ¿no? Exacto. Se reúnen a hablar en las comisiones, los vemos como tras bambalinas van sentándose en otros lugares para articular estas agendas que tienen por delante. Y tendrán que salir las convocatorias, ¿no?, a la sesión de la próxima semana. Claro. Hacemos una pausa, estamos aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión y regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en
www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Tercer bloque Sí. aquí en Pasos Perdidos, Fer, y vamos a repasar en un ratito la agenda para que conozcan lo que va a suceder mañana, que es un día de mucha actividad, pero tenemos la posibilidad de hablar con una diputada nacional. Así es, estamos junto a la diputada nacional Sabrina Selva, de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Sabrina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenida. Gracias. Bueno, a ver, hoy hubo reuniones de comisión, entre ellos la Comisión de Intereses Marítimos. Ahí no se ponen de acuerdo en cómo discutir para revertir primero un DNU y por el otro lado ver qué respuesta le puede dar el Congreso a la situación de crisis que tiene el sector. Bueno, nosotros lo que venimos planteando, digo, la Comisión de Intereses Marítimos es la primera vez en el año que se reúne, estamos en el mes de junio casi. Nosotros desde enero, cuando se habilitó el periodo de sesiones extraordinarias, le solicitamos al presidente Chumpitaz de convocar a una reunión informativa cuando veíamos que este decreto, que hoy es una realidad, que es el decreto de necesidad y urgencia 340, que desregula la Marina Mercante Nacional, veíamos que iba a traer consecuencias al sector, veíamos que el gobierno avanzaba en una medida sin escuchar a los sectores involucrados, sin escuchar a los empresarios, sin escuchar a los trabajadores, y que esto iba a traer consecuencias, no solo de relegación de soberanía, sino también en torno a la pérdida y puesta en riesgo de puestos de trabajo, ¿no? Habilitando esa falsa competitividad en donde nuestros buques y nuestros trabajadores van a ir a navegar en desigualdad de condiciones. Digo, no, eso no es libre competencia, digo, por eso no aumenta la competitividad, sino que destroza el trabajo argentino. Y bueno, el presidente no convocó, llegamos al día de hoy con una reunión informativa en torno a la trazabilidad de la pesca, que es otro sector que también está pasando un momento muy complejo y también en donde se ve esta actitud del gobierno de imponer condiciones y echarle la culpa al sector trabajador o al sector sindical en torno a un conflicto que ellos mismos generan y abonan porque no se sientan a hablar en torno a cómo resolver los problemas, sino que para ellos lo que no se puede resolver o lo que viene funcionando mal directamente se destruye. Y estamos hablando de sectores estratégicos. Así que hoy en la reunión de comisión, nosotros en el día de ayer presentamos una nota al presidente de la comisión que la firmamos varios diputados de distintos bloques que integramos la Comisión de Intereses Marítimos, entre ellos el diputado Mazot, la diputada Dania Tabela, el diputado Maxi Ferraro, solicitándole y exigiéndole al presidente que convoque para la semana que viene una informativa para escuchar a los sectores que hoy ya están siendo afectados por este decreto. Y la verdad que por lo menos yo me quedé con sabor a poco, porque exigí en varias de mis intervenciones el compromiso explícito del presidente de que iba a convocar, y la verdad que no estuvo ese compromiso. Así que veremos si el presidente de la comisión asume la responsabilidad política que tiene para llevar adelante una reunión informativa la semana que viene en torno a este tema. ¿Y cuál es la perspectiva que tienen? ¿Que se ponga en discusión el decreto, que el Congreso lo tome, dictaminar en la comisión y llevar al recinto un dictamen? Es un decreto de necesidad y urgencia. Nosotros presentamos varios proyectos que incluso acá hemos aprendido el presidente de la Cámara algunos artilugios parlamentarios que yo también lo planteé en el día de hoy. Presentamos distintos proyectos, algunos para declarar la nulidad del decreto de necesidad y urgencia, otros para también habilitar el tratamiento en la Comisión Bicameral de DNU como corresponde y otros simplemente para repudiarlo para que en algunas de todas las comisiones a las que arbitrariamente la Secretaría Parlamentaria le da giro podamos abordar esta agenda y traerla. Así que nosotros abrimos todos los caminos. Lo que esperamos es que algunos de ellos se aborden para poder llegar a discutir y sobre todo para escuchar al sector que hoy está siendo muy perjudicado por esta medida. Y se da en un momento, diputada, en donde posiblemente lo que terminen de debatir en esa comisión también abre otro interrogante respecto al nuevo alcance de las medidas que, especialmente en el caso de algunas actividades, declaran la esencialidad para una gran cantidad de actividades. Así que lo que está pasando en esa comisión abre también la ventana de otros debates en esta Cámara. Pero hablando de los debates que en esta Cámara hay uno que nos reúne y que obviamente queremos analizarlo con usted y que tiene que ver con lo que ha pasado en la comisión investigadora de la criptomoneda Libra. Estamos hablando con
una de las dos figuras que ha sido materia de una votación 14-14, 14 a favor de Sabrina Selva, quien está con nosotros como titular de la comisión investigadora, 14 a favor de Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, y desde entonces eso no ha podido resolverse. La idea era que se pudiera resolver en la sesión que finalmente no tuvo quórum la semana pasada, y bueno, la comisión no avanza, sigue todo frenado. ¿Cómo va a seguir esta discusión, diputada, a partir de la semana que viene? Nosotros estamos agotando todas las herramientas institucionales que tenemos para que la comisión investigadora empiece a funcionar, ¿no? Luego de varios artilugios que llevó adelante el presidente de la Cámara, primero en esa integración que vos recién comentabas, que terminó impidiendo la elección de las autoridades porque se bloqueó, obviamente, a raíz de la integración fraudulenta que propició el presidente de la Cámara, Martín Menem. Decidimos llevar esta discusión al recinto, al bloquearse en la comisión investigadora, que es una atribución que tenemos. Pedimos una sesión, incluimos en el temario de la sesión pasada el tema de la comisión investigadora por la estafa Libra, y el presidente Menem arbitrariamente, una vez más, no puso en el llamado a sesión, no incluyó en el temario algo que habíamos pedido y que tenemos potestad los diputados para tratar. Nos negó la posibilidad de tratar ese tema. Lamentablemente, como no obtuvimos el quórum en esa sesión, también gracias a varios artilugios del presidente Martín Menem, lamentablemente porque en el medio estaban los jubilados y las jubiladas, en donde se había avanzado en el consenso de muchísimos bloques de la Cámara de Diputados para lograr un dictamen que no le resuelve la vida a los jubilados, pero que por lo menos iba a generar un alivio en torno al salario que hoy perciben los jubilados y al bono que está totalmente devastado. Tampoco quisieron dar esa discusión y aprovecharon al no dar esa discusión a dejarnos sin quórum y no pudimos incorporar el tema. Yo espero que en la semana que viene logremos el quórum también para tratar la emergencia en discapacidad, y ahí insistiremos con abordar y confirmar las autoridades en torno a la comisión. Lo que nosotros tenemos claro es, más allá del nombre que presida la comisión, es que ese nombre tiene que salir de los bloques que propiciamos que la comisión investigadora se forme y funcione. Claro. Sería ilógico que el diputado Bornoroni o algún miembro de los bloques que votaron en contra de la comisión investigadora o que no quieren que la comisión avance la pretenda presidir. Me parece que eso sería muy hipócrita y obviamente sería una maniobra más para que esto no avance. Así que esperemos que podamos avanzar. ¿Y entienden que hay acuerdo entre la oposición? Porque algo que sucedió la semana pasada con el fracaso del quórum fue que tanto el tema de la comisión investigadora como la designación de autoridades o auditores para la AGN generó cierta suspicacia entre los bloques que tenían que propiciar el quórum. ¿Hay algo de eso o, bueno, están articulados dentro de los bloques opositores y dentro del tuyo, que también faltaron varios diputados? Yo creo que nosotros trabajamos muchísimo para lograr, dentro de los bloques que propiciamos, la comisión investigadora y otros temas que tienen que ver con los bloques que convocamos a la sesión, que tiene que primar la responsabilidad de por qué construimos estos acuerdos parlamentarios, y yo siempre digo, y sobre todo el para qué. Entonces, me parece que si hay algunas cuestiones que tienen que ver con distintas negociaciones en torno a los miembros de la AGN, la verdad es que habíamos avanzado en un consenso. El consenso de todos los bloques que nos sentamos a dar quórum estaba para avanzar tanto en la designación de los miembros de la AGN como en la conformación de las autoridades en torno a Libra. Lamentablemente no pudimos hacerlo porque fracasó el quórum. Claro, ¿qué va a pasar con la estrategia de los sectores de la oposición vinculados principalmente donde chocan con la estrategia del oficialismo, que es acompañada hasta por los gobernadores provinciales y donde obviamente se generan fricciones incluso dentro de Unión por la Patria? Es que yo creo que ahí es, por eso yo, cuando me tocó hablar en la sesión, yo hice alusión a una actitud hasta perversa por parte del oficialismo, porque siguen extorsionando a los gobernadores. Entonces, al estar las provincias también en un momento muy complejo. Y sin presupuesto. Y sin presupuesto, y con un gobierno que hace un uso discrecional de los recursos, incluso de los recursos que no son discrecionales y que no están transfiriéndose a las provincias, con la negación de la obra pública. Entonces, yo entiendo a esos gobernadores que relegan y se sientan a negociar con el gobierno porque necesitan viviendas en sus provincias, porque necesitan obra pública en materia de infraestructura, en materia de vialidad. Ahora, yo lo que pido es sensatez también a esos gobernadores en la negociación, porque digo, cuando vos tenés enfrente a los jubilados y jubiladas de la Argentina, te llevas puesto a los jubilados y jubiladas de tu provincia también. Entonces, ahí es donde yo digo que tiene que primar la sensatez, más allá de
ser oposición, oficialismo o no, creo que es lo que no está primando en este momento, lamentablemente. ¿Y ha habido algún resultado de esas negociaciones, digamos, entre gobernadores y el Estado Nacional? ¿O qué análisis hacen desde el bloque? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo siempre digo, hay que mirar el boletín oficial al otro día en que ocurren las sesiones y ver los diputados de qué provincias no se sientan, se levantan, llegaron tarde o no dieron quórum, que es lamentable. Y esto no implica atacar a los compañeros que no se sientan por respeto a sus gobernadores. Digo, acá lo que tiene que primar es la responsabilidad política de los gobernadores, de que entiendan de qué se está llevando puesto cuando se sientan a negociar determinadas cuestiones con el gobierno nacional. Una frazada muy tirante y muy corta, por decir, con los gobernadores, que está impactando mucho. Y hablando de otro escenario, quería preguntarle, estamos hablando con una diputada bonaerense en un momento en donde, especialmente hoy, el peronismo se encamina ahora a las 6 de la tarde a un momento quizás de definiciones o no, pero hay una reunión del Consejo Nacional del Partido, acá cerquita, Mateu al 189, para analizar, bueno, las últimas elecciones en un momento en donde su provincia se encamina a ser una de las piezas más importantes del calendario electoral. Elecciones desdobladas del 7 de septiembre, en un momento en donde una parte del peronismo sigue discutiendo si mantener el desdoblamiento o no. ¿Qué piensa usted como bonaerense, como integrante del Frente Renovador, lo que ha sido esta discusión que cristalizó en un desdoblamiento electoral, 7 de septiembre, pero con planteos que incluso podrían cristalizarse hoy, poniendo en duda eso, pidiéndole al gobernador Axel Kicillof que suspenda el desdoblamiento? ¿Qué opina de esta discusión dentro del peronismo en este momento, diputada? Bueno, yo acabo de decir la palabra sensatez, ¿no? Debiera primar la sensatez también en esa discusión, digo, porque esas discusiones no le hablan a las y los bonaerenses. El gobernador tomó una decisión política que fue de desdoblar la elección para garantizar que los bonaerenses y las bonaerenses vayan a votar tranquilos. Yo, cuando me tocó defender boleta única de papel, nuestra postura en contra de la boleta única de papel, yo advertía en el recinto de que estaban obligando con la boleta única de papel a la provincia de Buenos Aires a desdoblar la elección, ya sea de manera simultánea o de manera separada, como va a suceder en este caso. Pero nosotros, desde el momento en que se sancionó la boleta única de papel, la provincia de Buenos Aires tiene 2 elecciones y el gobernador eligió que sean separadas, incluso lo hizo no solo, sino con el apoyo de los intendentes. Entonces creo que esa es una discusión saldada. Lo que hay que discutir ahora es cómo llegamos a las elecciones con una alternativa y con un límite frente al gobierno de Milei, que es lo importante. Yo acá el problema es que hay compañeros de mi espacio político, el peronismo en general. Excluyo en esto el Frente Renovador porque yo creo que Sergio Massa ha tenido una actitud muy sensata de tratar de mantener el equilibrio y abonar a la unidad, pero del otro lado hay compañeros que están más preocupados en construir una alternativa frente al gobernador que frente a Milei. Entonces, ese es para mí el punto de inflexión en donde tiene que primar la sensatez de entender que hoy nosotros tenemos que confrontar con el gobierno de Milei, que está haciendo pedazos la provincia de Buenos Aires, porque dentro de las provincias que está desfinanciando, eligió a la provincia de Buenos Aires como principal foco de ataque, por esto que vos decías recién, en torno, obviamente, a la cantidad de votantes y lo que implica la discusión electoral en la masa, ¿no?, popular de la provincia de Buenos Aires. Claro, Sabrina, vuelvo al Congreso y la semana pasada se cerró con anuncios del gobierno respecto al tema de medidas a adoptar para que la gente saque, si es que tiene, debajo del colchón sus dólares para gastar, ¿no? Una especie de blanqueo parecería. Bueno, pero lo cierto es que va a enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma a la ley penal tributaria y a la ley de procedimiento tributario. ¿Cuál es la postura, la primera mirada que hay en Unión por la Patria? Primero que esa medida no le habla a las personas que puedan llegar a tener alguna capacidad de ahorro en dólares. ¿No? Creo que está muy lejos de eso, creo que le habla a sectores concentrados, a los de mayor riqueza en la Argentina, a los que está invitando a blanquear sin una ley de blanqueo. Y a mí lo que me aturde de este gobierno es que, porque ya lo presentaron como una medida, ¿no? Están invitando a los argentinos a sacar los dólares del colchón, todavía la ley no pasó por el Congreso, no sabemos si va a ser una ley de blanqueo, si van a reformar la ley tributaria. Ahora, el gobierno está invitando a los argentinos a sacar dólares del colchón. Yo creo que el primer mensaje es que al gobierno no le alcanzan los dólares y acaba de recibir millones de dólares del Fondo Monetario Internacional hace menos, creo que de 2 meses. Entonces,
yo creo que lo que primero que queda en evidencia es que el plan económico evidentemente al gobierno no le está funcionando y que si la solución va a ser esa, hay soluciones mejores como la que discutimos hoy en la Comisión de Intereses Marítimos. La pesca le abona al Estado argentino 2.000 millones de dólares anuales en ingresos. Entonces, ¿por qué no potenciamos esos sectores en vez de pedirle a los argentinos, que no sabemos ni a qué argentinos les habla, que saquen los dólares del colchón, ¿no? Y preguntarle, diputada, por otros proyectos pendientes. Está, bueno, sin duda la emergencia en discapacidad que se emplazó a las comisiones, que ya tiene dictamen, que podría llegar al recinto. Está también el proyecto para un proceso de sensibilización por la enfermedad del Alzheimer, el régimen penal juvenil. ¿Cómo cree que van a desarrollarse todas esas discusiones si está tan difícil conseguir el quórum? Espero que no, y ahí creo que van a jugar un rol fundamental los gobernadores, ¿no? Yo siempre digo, y por eso a veces no le pongo toda la responsabilidad a nuestros colegas, sino a la responsabilidad política que tienen esos gobernadores que tienen que sentarse a discutir estos temas. Yo creo que el gobierno tiene temas en agenda que los pone y que avanza y que tiene otros ahí en el bolsillo, digamos. En la papelera. Exacto, para sacar cuando hay un tema que le molesta para ponerlo sobre la mesa. El dictamen de régimen penal juvenil fue eso, digo, a las apuradas. Habíamos parado la discusión del régimen penal juvenil un montón de tiempo hasta que lograron el dictamen, se sentaron, dictaminaron en plenario de comisiones para tenerlo ahí. Entonces yo creo que cuando entre otro tema que al gobierno le moleste, nos ponen de nuevo el régimen penal juvenil en la mesa. Hasta ahora no lo hicieron, pero digo, esa dinámica perversa de funcionamiento de la Cámara en donde en realidad no estamos abordando los temas que le preocupan a la gente, que para mí es el tema de las jubilaciones, el tema que la gente no llega a fin de mes, las tarifas. Me parece que es complejo y desde la oposición es complejo darlas a esas discusiones. Bueno, por ahí está pasando la agenda, ¿no?, que tiene este Congreso Nacional con los diferentes temas. Sesión confirmada todavía no, pero sí, en principio, miércoles o jueves. Probablemente sí, estaremos convocando. Nosotros, como ustedes saben, la habíamos convocado para esta semana y en virtud del problema que iba a haber con los vuelos, no nos quisimos arriesgar, debido también a los que nos pasó la semana pasada. Pero bueno, estaremos convocando para la semana que viene. Bueno. Muchas gracias, diputada Sorina Selva, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, conversábamos con la diputada de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires. Además es una de las autoras del proyecto que tiene que ver justamente con la investigación por la estafa de la criptomoneda Libra. Así que, bueno, muy activa también hoy con la Comisión de Intereses Marítimos, muy activa en lo que tiene que ver con la agenda más propia de la Cámara, en respuesta también a la agenda que impone el oficialismo, sin duda, ¿no? Bueno, pero también habló de la interna, ¿eh? Así es. Esa interna que hay en la provincia de Buenos Aires, fuerte, respecto a los posicionamientos. Dijo, y algunos compañeros que miran más tener un frente contra el gobernador que contra Milei. Totalmente, un mensaje directamente hacia el interior del peronismo, en una jornada, bueno, en una sucesión de jornadas que empiezan a mostrar que el debate en torno al desdoblamiento y lo que implicó también la negociación en las dos cámaras de la legislatura bonaerense para ordenar el calendario, no solamente que fue muy tortuoso, sino que además todavía no ha sido cerrado políticamente, porque que en este contexto aparezca un sector del peronismo y especialmente del kirchnerismo, encabezado por el diputado nacional Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, respecto a la pertinencia o no de mantener las elecciones del 7 de septiembre, bueno, habla también de algo que nosotros veníamos repasando, y es el impacto que genera el resultado de las elecciones del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Y esto, la apuesta del gobierno nacional de nacionalizar todas las elecciones provinciales, de tratar de llevar el impacto de los comicios del 18 de mayo a los demás distritos, pero los otros movimientos, los acuerdos entre la Libertad Avanza y el PRO, que no solamente suceden en el caso de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, sino también en los dos platos que son claves en esa relación en las elecciones del 26 de octubre. La posibilidad de tejer un acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre libertarios y macristas, pero también en la ciudad de Buenos Aires, en donde antes de las elecciones del 18 de mayo nos encontramos con algunas figuras que también vuelven a hablar de otra interna que no se cocina a fuego lento, sino que ya directamente ha empezado a mostrar otros aspectos también bastante complejos, y me refiero a la interna que sacude al PRO en este momento, porque
veíamos a una Patricia Bullrich que jura y perjura de que no va a ser candidata, pero que fue una figura clave en la candidatura de Manuel Adorni antes del 18 de mayo. Bueno, la pieza es también, ¿habrá acuerdo de la Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones nacionales el 26 de octubre? Bueno, todo eso está en danza y esta vez, por cómo la dinámica porteña está tan vinculada con la bonaerense, repercute directamente también en los comportamientos del peronismo. Hay que recordar que hay elecciones de senadores de la Ciudad de Buenos Aires este año, en las elecciones de octubre, así que es un lugar muy codiciado para, entre las otras 7 provincias que también van a elegir senadores nacionales. Es un lugar muy codiciado porque son 2 por la mayoría, 1 por el que saca la segunda cantidad de votos y bueno, con este escenario que cuenta bien Claudio, tiene mucho que negociar. Y a partir de quién sea el candidato, de un espacio, el otro va a ver qué candidato pone. Sí, señor. Exactamente. Duelo de tahúres. Exactamente. Y después ver también si hay o no cierto acuerdo, también entendimiento que puede llegar a existir entre los libertarios y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Más allá del resultado, de las discusiones y lo que se dijeron durante la campaña de tabula rasa, tabula rasa, tabula rasa. Repasamos un poco antes de irnos, que nos quedan poquitos minutos, lo que va a ser la agenda de mañana. A las 10 de la mañana arranca Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. No solamente van a elegir autoridades vacantes, sino también buscan una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, de gestión de emisión de metano en el sector hidrocarburífero, algo que también se está impulsando desde las distintas provincias carburíferas. A las 10 de la mañana, decíamos, en simultáneo, la Comisión de Asuntos Constitucionales con toda esta agenda muy grande de temas vinculados a la AGN y otros proyectos que van a estar a la vista sobre los ingresos de los funcionarios públicos, ¿no? Cómo establecer algún tipo de criterio regularizador también para que no haya puestos que no son tan importantes en la toma de decisiones que cobren más que los senadores, los diputados, el mismo presidente de la Nación. A las 13 horas, bicameral de defensores de niños, niñas y adolescentes. Aquí sigue el problema de qué hacer, si continúa Marisa Graham o no. A las 15, Mujeres y Diversidad, con distintos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con el plan ENIA de prevención del embarazo adolescente que fue discontinuado por el Gobierno Nacional. Quieren armar un proyecto propio que tiene que ver con la prevención del embarazo no intencional en las adolescencias. A las 15 también en simultáneo, Relaciones Exteriores y Culto van a recibir a la delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Y a las 18, Comisión de Cultura, diversos invitados sobre temas vinculados a esta agenda. Así que mucha actividad y mientras están las comisiones, toda la rosca entre los diputados. No, claro, exactamente. Avanzar con los pedidos de que tiene que ver con el llamado a sesionar la próxima semana. Exactamente. Claudio Mardones, muchas gracias por toda la información. Siempre. Muchas gracias. Nos vemos el jueves de nuevo, supuesto, con más verdades en las manos. Y nos vamos también. Nosotros, Fer, hasta mañana. Va a ser un día con poca aparición de los programas de Diputados TV porque están las comisiones, pero en algún momento seguro entre las 16:30 y las 18 nos reunimos. Así es, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Elecciones legislativas